Muy buenos días para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior, y de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. De igual manera, un saludo muy especial de parte de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. La mañana de hoy iniciamos un ciclo de videoconferencias sobre la sentencia C055 del 22, que despenalizó parcialmente la conducta punible de aborto. Una sentencia que a juicio de la Escuela Judicial pues reviste importancia fundamental, no solo en una perspectiva nacional, sino internacional. Una perspectiva nacional resulta indudable. Es una sentencia que da respuesta a un punto de la agenda de los movimientos de mujeres y feministas de al menos los últimos 70 años. Se tiene constancia que desde los años 40 las mujeres y personas gestantes habían solicitado que el tratamiento del aborto no fuese punible. Proyectos de ley, acciones judiciales, demandas ante cortes, evidencian pues un activismo fuerte en la defensa de la libertad de las mujeres. En una perspectiva continental, a criterio de la escuela, no es gratuito, no es coincidencia que el mismo semestre que se aprueba la sentencia 055 en Estados Unidos se reversa el precedente de Wade versus Roe en este fallo Doe-Jackson's Women's Health Organization, en la que un plumazo se deroga el derecho de manera regresiva a las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Entonces, digamos que la Escuela Judicial es consciente de la importancia no solamente histórica para Colombia, sino continental de esta providencia, de que se trata de reconocimiento de un derecho que está mor el país de reconocer. Sumado al anterior, digamos que la escuela en este ciclo de videoconferencias quiere hacer una lectura profunda, completa, integral de los argumentos, razones, motivos que llevaron a la Corte Constitucional a adoptar esta decisión, de una perspectiva no solamente que supere la explicación de la providencia, sino que llene de motivos a los operadores judiciales para aplicarla con conciencia. Dejen a la escuela hacer esta reflexión rápidamente para no solamente ambientar el tema, sino a nuestra invitada. Algún filósofo alemán apunta que la historia no es otra cosa que la lucha por la libertad. En el mundo antiguo, en Egipto, en China, solo uno era libre, el emperador, el faraón. En el mundo greco-latino solo algunos eran libres, los hoplitas, los ciudadanos. Con el cristianismo todos fuimos libres, diría este autor, al menos una perspectiva religiosa, espiritual, y solamente con la Revolución Francesa fuimos libres en una perspectiva jurídica, estatal, digamos. El Código Civil fue el que reconoció la libertad de manera externa, digamos, teorizada. Entonces, para este autor, la historia no es otra cosa que la lucha por la libertad. Cada momento, cada periodo de la historia despliega de mejor manera la libertad. Y esta libertad, o esta lucha por la libertad en estos momentos tiene protagonistas estelares, tiene protagonistas que encarnan un periodo. Lutero para la denuncia contra las indulgencias, Napoleón para el Código Civil. En esa medida, a la Escuela Judicial le interesa presentar la sentencia 055 como una lucha por la libertad, una disputa de las mujeres y personas gestantes por reconocimiento de este derecho, y que nos la expliquen sus protagonistas, sus autores. Ojalá tuviéramos a Napoleón para que nos explicara el Código Civil. Hoy tenemos una magistrada auxiliar encargada de la ostentación del proceso para que nos explique la sentencia. Entonces contamos con una invitada estelar, la doctora Karina Castells Hernández, una abogada, una formadora de la Escuela Judicial pues, de mucha trayectoria, abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, con especialización en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, una maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad Externada de Colombia, doctoranda en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, juez de la República, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema y actualmente magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, en su momento magistrado auxiliar de uno de los despachos sustanciadores de la sentencia. A su vez también ha sido galardonada con la medalla José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial. No podríamos tener entonces mejor conferencista en la mañana de hoy. Doctora Karen, en serio es un gusto tenerla con nosotros. Por favor, siéntase a su casa, como usted lo sabe. Tiene el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos quienes comparecen hoy en esta charla. Primero, pues quisiera darle las gracias a la doctora María Lucero Novoa, que es la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y también al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, que es el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que están aquí en la conferencia. Pues para mí, sinceramente, es un grato honor participar en esta escuela de la que he sido formadora hace muchos años y hablar de un tema que es un tema, entiendo que es un tema difícil, no es un tema fácil. Intentaría abordarlo desde la perspectiva
digamos, más tranquila que pueda haber en un tema que es claramente difícil para la sociedad y difícil para distintas personas, tanto para quienes están de acuerdo con la despenalización del aborto como para las que no. Y pues mi idea, y siguiendo, digamos, como la invitación de la Escuela Judicial, es hacer una explicación sobre las razones que motivaron a la Corte Constitucional a la despenalización del aborto en una de las demandas que cursaban, y también evidenciar las dificultades tanto de orden procesal como de orden sustantivo que tuvo la Corte para resolver este asunto, y al final también decirles cuáles fueron las razones de los disensos sobre esta decisión, porque es una decisión que digamos que no es una decisión unánime, sino que en la cual existen también otras voces que seguramente también recogen como el sentir o el pensar de un sector de la sociedad en relación con la despenalización del aborto. Digamos que para empezar, pues ya todos sabemos que previamente en el año 2006, la Corte Constitucional, en una decisión que es la C-355 del 2006, se había pronunciado en relación con la despenalización del aborto y había considerado que que el delito como tal era un delito constitucional, pero que existían, digamos, 3 causales o 3 excepciones a esa medida. Es decir, cuando la mujer haya sido objeto de violación, cuando haya sufrido, cuando esté sufriendo por causa de su propia salud, digamos que la Corte Constitucional entiende que en esos casos pues era despenalizado ese delito y que digamos que la Corte lo que tenía que hacer en esos casos era brindar atención a través del sistema de salud como que fuese un derecho. Pero digamos que desde el año 2006 hasta el año 2022 pues han sucedido muchísimas cosas que hacen que en el año 2020 se surtan una serie de demandas al interior de la Corte Constitucional reclamando la despenalización total del delito de aborto. Y esa despenalización total pues genera, digamos, múltiples demandas que termina tramitándose en 2 líneas generales. Una en el despacho del doctor Alberto Rojas y otra en el despacho del doctor Antonio José Lizarazo. Y esas demandas que empiezan a cursar pues empiezan a evidenciar que el tema pues no era un tema cualquiera, sino que era un tema de verdad que tocaba las fibras de la sociedad. Y para la muestra, y ustedes pueden advertirlo en los anexos de la C-055 del 2022, el número de intervenciones en esta oportunidad superó por miles, es decir, son más de 2.500 intervenciones de personas en la acción pública de inconstitucionalidad, en las cuales tanto defensores como detractores digamos, del hecho de que se discutiera la inconstitucionalidad de la medida, pues comparecieron ante la Corte a evidenciar, digamos, todo este tipo de situaciones. Vamos que la Corte no solo tuvo que enfrentarse con una gran cantidad de escritos, múltiples escritos, en relación con la defensa de la medida de aborto o con la defensa de la inconstitucionalidad de esa medida, sino que además de eso debió enfrentar toda una serie de retos en relación con el procedimiento. Pues digamos que una de las opciones de algún sector de quienes comparecían al proceso, de los intervinientes en el proceso, intentaron hacer un bloqueo institucional para que la Corte no produjera una decisión. Al punto, y ustedes pueden verlo también, observarlo, ustedes lo ven simplemente como un resumen de los problemas procesales que surgieron en la decisión, pero que en el fondo lo que evidenciaban era que efectivamente había un bloqueo, al punto que la Corte tuvo que hacer hacer llamados de atención a los intervinientes e incluso en algunos casos sancionarlos, porque lo que estaban haciendo era impidiendo que la Corte adoptara una decisión. Entonces, a través de mecanismos como nulidades, recursos que claramente no cabían dentro del proceso, la Corte debió enfrentarse durante más de 8 meses a una dilación del proceso originada digamos, por una estrategia que buscaba en algunos casos la dilación y en el otro, obviamente, sí resolver problemas.
Incluso en ese curso la Corte debió declarar la nulidad de algunos de sus autos y digamos que volver a empezar. Y por eso un caso que nace en el año 2020, pues se resuelve hasta el año 2022, originado digamos, en gran parte por una especie, para algunos de ellos, de intentar bloquear y para otros, pues efectivamente, pues de intentar sanear el proceso. Y ese bloqueo, digamos que tenía como una perspectiva y era o que cambiaran las mayorías al interior de la Corte Constitucional, que hicieran que la Corte pudiera tomar una decisión diferente o presionar a la Corte para que no fuese la Corte quien resolviera el asunto, sino para que lo resolvieran otras autoridades. Entonces, digamos que eso es más o menos como el panorama general de este caso, un caso que claramente no es un caso fácil. Y digamos que la Corte opta por resolver de fondo una de las dos demandas, en principio, que es la del proceso 13.956, que termina con la C055, y es un grupo de mujeres muy nutrido que presentan unos cargos de inconstitucionalidad, digamos que acudiendo a distintos argumentos que ya les paso a explicar. Los primeros argumentos tienen que ver con la violación del derecho a la igualdad y particularmente a la igualdad de las mujeres más vulnerables. Entonces, lo que planteaba la demanda era que el delito de aborto en realidad afectaba de forma más intensa a las mujeres con dificultades económicas, pues les impedía acceder fácilmente al aborto que ya estaba despenalizado en las tres causales de la C355 del 2006, pero además de eso impedía que las mujeres acudieran fácilmente a los servicios de salud y que, digamos, esas barreras en el acceso, y ahí estaba unido a la segunda acusación, que es contra el derecho a la salud y a los derechos sexuales, pues generaba unas barreras. Y en ese, digamos, en ese segundo cargo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud, lo que ellas advierten en el proceso es que desde la C355 del 2006 se empezaron a evidenciar distintas barreras de acceso al derecho al aborto. Es decir, en la C355, la Corte, en las tres causales en las cuales había despenalizado, pues le había dicho al sistema de salud que las mujeres o las personas gestantes pues podían acudir y que efectivamente el sistema de salud tenía que ser pues claramente rápido, eficaz y entender, digamos, la problemática que surge de las mujeres que van a abortar, pero sin embargo, pues ellas lo que evidenciaron era claramente un problema institucional grave en relación con el incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional a raíz de la 355. Y digamos que uno de los grandes problemas era que el aborto era un derecho, pero también era un delito. Y digamos, esa especie de esa línea gris entre ser delito y también derecho, pues hacía que algunos de los profesionales de la salud encargados de realizar las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo, pues efectivamente tuvieran o restricciones morales, éticas o jurídicas al momento de aplicar pues de acudir a la interrupción voluntaria del embarazo, y pues claramente eso terminaba afectando los derechos de las mujeres y de las personas gestantes que habían decidido autónomamente pues obviamente interrumpir el embarazo. El otro escenario, que también es un escenario de vulneración que plantean en la demanda, es que esa medida, o sea, es decir, el artículo que penaliza el aborto con consentimiento, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo, afecta la libertad de conciencia. Y digamos que esto, y a mí me parece muy valiosa la idea de la demanda, lo que plantea la demanda es que nosotros siempre pensamos en libertad de conciencia y hacemos el símil con objeción de conciencia, ¿cierto? Con la objeción de conciencia que tienen los profesionales médicos de no interrumpir voluntariamente el embarazo. Sin embargo, aquí cambia un poco la tuerca en la manera de entender la libertad de conciencia, y el cargo lo que plantea es que las mujeres y las personas gestantes tenemos derecho, ¿sí?, a pensar y a considerar que no queremos ser madres o que en ese momento de la vida no queremos tener un embarazo, y esa es nuestra propia conciencia
la que nos lleva a tomar esa decisión, y el hecho de esa libertad de conciencia no puede ser supeditado a una consideración del Estado que va a penalizar la forma en la que yo tengo de concebir mi propio proyecto de vida, que está también muy ligado a la igualdad y a la dignidad humana. Digamos, otra de las acusaciones que se hacen con la demanda tiene que ver con la libertad de escoger profesión y oficio. Entonces, ellos lo que plantean, ellas lo que planteaban en la demanda es que ese artículo que penaliza el aborto con consentimiento, pues también afectaba a profesionales que sí querían practicar el aborto, pero pues que claramente veían restringida la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo, salvo en las 3 causales. Otro aspecto, digamos, otra de las acusaciones tiene que ver con el Estado laico, muy parecidas, digamos, a las que fueron estudiadas previamente también por una sentencia de México que en el curso del proceso terminó saliendo. Y pues digamos que lo que planteaban las mujeres es que gran parte de la discusión que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver más con concepciones religiosas o espirituales que tienen las personas en relación con si se puede interrumpir o no se puede interrumpir el embarazo. Y ellos lo que plantean es que si bien es válido y todas las personas tenemos derechos a profesar una idea o una religión, pues el Estado es laico y por tanto tiene que ser neutral. Ese, digamos, era el otro argumento. Y el último que ellas plantean era el de que deben haber unos límites al poder punitivo del Estado y que pues claramente el derecho penal tiene que ser la última razón del Estado, es decir, la última medida del Estado debería ser penalizar un delito y particularmente un delito tan sensible, porque es un delito que solo recae en las mujeres, como es el delito del aborto con consentimiento. Entonces, fíjense que son varias acusaciones que se hacen frente al mismo cargo. Y digamos que antes de avanzar en la exposición, lo que quiero plantearles es que efectivamente este asunto pues genera pues muchas discusiones constitucionales, todas muy valiosas en relación con la forma en la que un tipo penal entra en tensión con la constitución política y la manera en la que la Corte la va a resolver. Entonces, digamos que ese fue el inicio, es decir, las mujeres se sentaron a decir, mire, este tipo penal viola estas cláusulas constitucionales. Y aquí pasan, digamos, las intervenciones a plantear respuestas o a participar en este proceso constitucional. Y digamos que un segmento grande de esas intervenciones constitucionales, pues plantearon que ahí había cosa juzgada, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la C355 del 2006 ya había resuelto sobre los mismos, digamos, sobre similares asuntos y que por tanto la Corte no debería volver a reabrir un debate que ya estaba zanjado en la sentencia del 2006, además pues porque era un caso pues en el cual la Corte ya había abordado en líneas gruesas el mismo debate que se había hecho aquí y que digamos que reabrir ese debate pues era problemático socialmente, pues porque ya había un consenso más o menos claro sobre qué significaba el aborto y cuáles eran los límites al aborto con consentimiento en el caso de las mujeres. Entonces, digamos, ese fue como el primer grueso de intervenciones que dicen, por favor, Corte, no se pronuncie de fondo y diga que efectivamente aquí hay una cosa juzgada absoluta, pues porque no vale la pena volver a pronunciarse sobre el tema. Otro segmento de las intervenciones dicen, Corte, usted no se pronuncie, pero no se pronuncie porque hay cosa juzgada, sino que usted tiene que inhibirse porque esta demanda usted no tiene competencia para ella porque esto es un asunto del Congreso de la República. Es decir, es el Congreso de la República quien debe definir los tipos penales y quien tiene el mandato popular para efectivamente decir cuáles deben ser los delitos, cuáles no y cuáles deben ser penalizados o no. Es decir, él es el que tiene lo que conocemos los abogados como el amplio margen de configuración legislativa y por tanto usted, Corte, no puede pronunciarse en relación con ellos. Digamos, ese fue como el otro segmento grande de intervenciones. Otro dijo, no, esto es constitucional. Es decir, esta medida es constitucional porque
pues claramente las 3 causales de la C355 del 2006 ya fueron resueltas y fue ajustada a la Constitución y no existen motivos para variar esa consideración. Y una parte de las que pidieron exequibilidad de la medida o constitucionalidad de la medida, no contentos con decir que la norma era constitucional, plantearon la posibilidad de que la Corte desconociera el contenido de la C355 y que dijera, o sea, como que reversara la decisión de la C355 para decir que efectivamente la medida era constitucional y que el condicionamiento debería caerse. Digamos, estos fueron un poco más osados en la interpretación. Y digamos, otro segmento también muy grueso, digamos, porque pues fíjense que fueron más de 2.500 intervenciones en este proceso. El otro, digamos que también fue muy grueso, que dijo no, la norma es completamente inexequible. Y es inexequible porque el sistema de causales no protege la vida de las mujeres, violenta su libertad y su dignidad y al imponerles, digamos, un propio proyecto de vida, y eso incluso está prohibido porque en los convenios internacionales hay prohibición de tratos crueles e inhumanos. En ese sentido, pues usted no le puede imponer a una mujer o a una persona gestante que decida o que realice algo en contra de sus propias convicciones. También plantearon en la inexequibilidad que el uso del derecho penal excedía por mucho, digamos, la posibilidad del Estado de intervenir, pues existían medidas que eran no penales, pero que podían llegar a ser mucho más eficaces que el derecho penal en un asunto que es un asunto, si bien es muy sensible porque tiene que ver con la protección de la vida del que está por nacer, pues amerita otro tipo de medidas que no son justamente las medidas penales, sino medidas administrativas, incluso disciplinarias, en relación con este proceso. Y entonces digamos que utilizar el derecho penal, pues finalmente lo que terminaba era restringiendo las libertades y los derechos de las mujeres. Y digamos, una parte también que es muy interesante que planteo y es, mira, que hay discriminación por razón del sexo. Y hay discriminación por razón del sexo, pues esa medida claramente afecta de forma intensa y desproporcionada a las mujeres. Es decir, es un tipo penal dirigido exclusivamente a las mujeres, y al ser un tipo penal dirigido exclusivamente a las mujeres, pues la Corte Constitucional debería pensarse si eso es constitucional. Es decir, si uno puede efectivamente utilizar como sujeto a un tipo como sujeto cualificado a una mujer, ¿sí? Y si efectivamente eso genera o no pues una violación de la cláusula de la igualdad. Y además de eso, efectivamente también coadyuvaban con el pensamiento de la demanda o con el enfoque de la demanda en relación con que esta medida tenía unos efectos intensos y desproporcionados también en relación con las mujeres más vulnerables. Es decir, mujeres que no tienen el mismo acceso que las mujeres que estamos en la ciudad para el aborto, ¿no? Entonces, digamos, en ciertos sectores de regiones, para una mujer es muchísimo más difícil acceder a los servicios de salud para digamos, hacer la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, el desconocimiento de las mujeres en relación con sus propios derechos. Entonces, digamos que esas fueron como las reglas generales que la Corte, o digamos, las voces que terminó escuchando la Corte, en este momento, al momento de decir. Entonces, cuando resuelve la Corte, pues tiene que darle respuesta a todas estas observaciones y empezó con la primera, y era con ver cuál de las acusaciones contra la sentencia eran acusaciones que podían, que cumplían con la carga argumentativa suficiente para pues plantear una solución en este asunto, y cuáles, digamos, es lo que conocemos en la Corte como, digamos, cuáles cargos son aptos para resolver de fondo y cuáles efectivamente no pasaban esa perspectiva. Y la Corte encuentra que de todos los cargos que se plantearon, solo 2 no cumplen con las exigencias argumentativas. Los demás sí. Y los 2 que encuentra que no cumplen con la carga argumentativa son 2. El de Estado laico y el de libertad de escoger profesión y oficio.
porque dicen que efectivamente, digamos, aunque hay una idea general en relación con lo que significa Estado laico y con lo que significa el derecho a la libertad de escoger profesión o oficio, en realidad como que esos argumentos están en la abstracción, es decir, que no existe como una posibilidad de entender en el caso concreto, en la medida normativa, por qué efectivamente se viola el Estado laico y por qué se viola la libertad de escoger profesión o oficio. Entonces les dicen, aunque efectivamente usted da unos argumentos, un marco general en este debate, ese marco es insuficiente para acreditar por lo menos una duda mínima de constitucionalidad en relación con la manera en la que esa medida puede violar el Estado laico o violar la libertad de escoger profesión o oficio. Sin embargo, entiende que los otros sí, y los otros los agrupa. Entonces entiende que hay un cargo fuerte en relación con igualdad, que es de igualdad general en relación con discriminación por razón del sexo, pero también de discriminación de las mujeres por digamos, por por el lugar que ocupan en la sociedad y además de eso, pues por ser mujeres, en algunos casos también se hace alusión a que se trata de mujeres migrantes, entonces digamos, entiende que ahí hay una gran acusación en relación con igualdad que la Corte sí tiene que responder, además porque las mujeres que acuden a la demanda documentan ciertamente y con, digamos, con porcentajes y con medidas y con normas, porque efectivamente la Corte Constitucional sí debería estudiar un cargo por igualdad. Y luego de eso también añade que efectivamente es posible estudiar el cargo por violación de derechos a la salud y derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que lo que plantea la demanda no es lo mismo que la C355, sino que aquí lo que se están planteando son barreras en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que surgen tras la sentencia C355 del 2006. Y el otro escenario que también analiza y que encuentra la Corte Constitucional que debe ser objeto de pronunciamiento tiene que ver con libertad de conciencia y encuentra que efectivamente la libertad de conciencia debe ser analizada y que efectivamente se dan razones jurídicas y constitucionales para obtener ese pronunciamiento. Y finalmente, la de límites al poder punitivo del Estado, porque también lo encuentra. Entonces, digamos que luego de encontrar aptos estos cargos, la Corte entra al siguiente paso y es, ¿aquí hay cosa juzgada o no hay cosa juzgada? Es decir, yo encuentro que sus cargos son aptos, pero además de eso yo debo definir si efectivamente yo puedo volver a pronunciarme o si estoy reeditando el debate que tuve en el año 2006. Y la Corte básicamente entiende que hay dos razones para pronunciarse de fondo. La primera es que la Corte encuentra que estos cargos son nuevos en relación con la C355 del 2006. Y son nuevos porque aun cuando en la C355 del 2006 se habla insularmente sobre el derecho a la igualdad, sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre libertad de conciencia y límites del poder punitivo del Estado, en realidad los argumentos que plantea esta demanda son novedosos. El primero de discriminación por razón del sexo y por mujeres vulnerables y migrantes, es porque aquí se traen unos argumentos que no fueron analizados en la C355, incluso el de discriminación por razón del sexo no fue objeto de pronunciamiento. En relación con los derechos sexuales y reproductivos, pues se encuentra que efectivamente la forma en la que se funda este cargo tiene que ver es con las barreras que surgen desde la C355. Los límites del poder punitivo del Estado encuentra que la Corte en la C355 se pronunció sobre ellos, pero solo al resolver el caso concreto, pero digamos que no se hizo la pregunta sobre si efectivamente hay límites o no del poder punitivo del Estado, y el de la libertad de conciencia, pues encuentra que tampoco fue objeto de pronunciamiento porque ahí la dimensión que se analizó, como lo decía previamente, había sido relacionada con la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, pero no en relación con la libertad de conciencia de las mujeres y de las personas gestantes. Entonces ahí encuentra claramente que efectivamente sí puede haber una posibilidad de pronunciarse sobre ellos. Y además, no solo, dice, mire, no se tratan de los mismos cargos. Pero entiendo que esto no es un problema fácil
y que muchos podrían considerar que efectivamente sí se trata de lo mismo. Y aun cuando ustedes consideren que se tratan de similares cargos, lo cierto es que hubo un cambio de dos formas en todo este tiempo. Perdón. Uno relacionado con un cambio de significación material y otro que es el resultado de un cambio en el contexto normativo. Que digamos que son otras dos formas de superar la cosa juzgada. ¿Y por qué hubo un cambio de significación material? Pues porque la concepción que tenemos sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre los derechos de las mujeres y las personas gestantes, no es la misma que teníamos en el año 2006, es diferente. Y nuestra propia concepción del derecho ha variado, ¿sí? Y incluso existen recomendaciones de organismos internacionales que evidencian que el tema del aborto no es un tema igual que en el año 2006. Es decir, del año 2006 aquí sí se ha avanzado en la forma en la que nosotros, ustedes y yo pensamos en el aborto. Y las personas ya no piensan igual sobre el aborto, ni siquiera sobre los derechos que nosotras las mujeres y las personas gestantes podemos tener en relación con el aborto. Y entonces la Corte encuentra que efectivamente es distinto. Y además de eso encuentra que hay un cambio en el contexto normativo. Digamos que lo funda de distintas maneras. Uno, sobre la propia concepción del derecho a la salud, porque, digamos, en el año 2006, en el momento en que se inscribe esa sentencia C355, nosotros pensamos que la salud era un derecho fundamental, pero en conexidad con otros. Sin embargo, pues hoy claramente consideramos que los derechos sociales y particularmente el derecho a la salud, pues es un derecho autónomo, es un derecho fundamental y pues nuestra manera de concebir el derecho a la salud hoy es muy distinta a la que tenemos en el año 2006. Y digamos que en eso creo que puede existir un consenso generalizado sobre el tema. Y además de eso, digamos que han surgido otras leyes, por ejemplo, la ley 1751, que habla sobre las obligaciones, que es la ley estatutaria de salud, que genera, digamos, unas responsabilidades a cargo del Estado en relación con derechos sexuales y reproductivos, que hace que nosotros igual hoy no pensemos en los derechos sexuales y reproductivos de la misma forma en la que la pensamos en el 2006. Esas son las razones que hacen que efectivamente la Corte encuentre que puede pronunciarse de fondo. Y un tercer argumento que la Corte también resuelve, que tiene que ver con una petición que hizo en su momento el que era el Procurador General de la Nación, que era Fernando Carrillo. Él dice, mire, usted, Corte, sí se puede pronunciar y usted puede decir todo esto, pero lo cierto es que usted debería advertir que ahí lo que existe es una omisión absoluta que también está en cabeza del Congreso, digamos un poco también en sintonía con algunas de las intervenciones. Y la Corte Constitucional lo que dice es, no, aquí no hay una omisión legislativa absoluta, es decir, yo, Corte, sí me puedo pronunciar, porque efectivamente pues es un delito incluso en el cual la Corte ya se había pronunciado en el año 2006. Y pues efectivamente la Corte encuentra que ante el debilitamiento de la cosa juzgada, que es como se conoce el tema, pues la Corte sí requiere hacer un análisis ya en relación digamos, con el caso. Digamos que en rasgos generales, porque claramente veo que no me va a alcanzar el tiempo para poder explicar esa sentencia tan larga, pues digamos que la Corte llega a la conclusión de que efectivamente es necesario despenalizar el aborto sin limitantes hasta la semana 24. Para llegar a esta conclusión, la Corte entiende en principio que hay una comprensión ampliada sobre los derechos humanos de las mujeres. Y digamos que nosotros hoy pensamos distinto a lo que pensábamos hace un tiempo sobre los derechos de las mujeres, y digamos que hay recomendaciones generales de la CEDAW, del Comité sobre los Derechos del Niño, las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que evidencian que efectivamente existe una forma distinta de comprender los derechos sexuales y reproductivos. Digamos que esos derechos sexuales y reproductivos también han sido nutridos no solo en Colombia, sino digamos que alrededor del mundo. Es decir,
hay tratados de derechos humanos que generan unos estándares de protección en relación con los derechos de las mujeres y digamos que los fundan en la libertad, en la igualdad, en la autonomía y en la dignidad de las mujeres y de las personas gestantes. Digamos, eso hace que la Corte tenga como un margen de acción en relación con ellos. Entonces, ustedes pueden ver que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12, pues uno puede encontrar ese tipo de protección a la autonomía en la Recomendación General 28 del Comité de Derechos Humanos, que habla sobre la igualdad entre hombres y mujeres y las limitaciones para decidir en relación con sus derechos sexuales, en el Pacto de Derechos derechos civiles y políticos que protege la vida, pero que también prohíbe someter a las personas a torturas, tratos y penas crueles e inhumanos, la Convención Americana de Derechos Humanos que protege el derecho a la autonomía reproductiva y el acceso a la salud reproductiva, la Convención de Naciones Unidas contra la tortura o tratos crueles e inhumanos. Digamos que en todo ese catálogo de derechos se reconoce que el Estado sí tiene una obligación en relación con la cláusula y el mandato de la igualdad. Y una de ellas, que también está atada con la dignidad, que tiene que ver con que las personas tenemos derecho al disfrute más alto posible de nuestra salud física y mental. Y pues claramente una decisión tan intensa como tener un embarazo o darle término a un embarazo, pues claramente está atada a esa propia salud. Y digamos que si bien existen también protecciones prenatales y postnatales para las mujeres, también estas tienen que ver con su propia concepción o su propio derecho. Y digamos que también existen convenio internacional, el de la CEDAW, que es el de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que señala claramente que las mujeres y los hombres tenemos derecho a decidir cuál es el número de hijos e hijas, cuál es el intervalo del nacimiento, cuál es la información y cuál es el acceso para ejercer ese derecho. Es decir, que digamos que hay una dimensión positiva y negativa del derecho y que nosotros y nosotras podemos decidir en relación con ellos de forma responsable, y ese derecho también es un derecho humano, es decir, no es cualquier cosa. Estamos hablando de eso. Y además de eso, la Corte encuentra que además de que existe, digamos, un sistema de derechos robusto que habla claramente sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes, también existen otros criterios auxiliares de interpretación que evidencian que el tema del aborto ya no es lo que era hace unos años. Incluso hay recomendaciones generales en las que se pide la despenalización total del aborto. Y digamos que la Corte acude, por ejemplo, a la Declaración de Beijing del año 1995, en la que pues, explícitamente se dice que los derechos de la mujer incluyen tener derecho a decidir o a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir en relación con ellas. Digamos, también existen en los objetivos y desarrollos del milenio, también va en sintonía con ese argumento, y entonces, si ustedes se fijan, sí hay un cambio relevante en la forma en la que hoy se piensan los derechos sexuales y reproductivos y la forma en la que se piensa cuál es el control que tenemos las mujeres y las personas gestantes en relación con nuestro cuerpo. Incluso hay una recomendación, que es la Recomendación General 24, que señala explícitamente pues, que las mujeres no deberían ser objetos de condiciones legales discriminatorias, y la Observación 29 del Comité DES, que explícitamente pide liberalizar las leyes restrictivas sobre el aborto y garantizar el acceso de las mujeres y de las niñas al aborto seguro. Pues porque claramente lo que encuentran estos organismos al hacer el análisis de las medidas punitivas es que las mujeres no dejan de abortar por el hecho de que exista un tipo penal. O sea, una mujer que no quiere tener el hijo va a generar toda una suerte de acciones para no tener ese hijo. Y al hacerlo, pues digamos que la opción
que muchas de ellas pues terminan realizando, pues son acciones inseguras que ponen en riesgo incluso su propia vida y la salubridad pública, ¿no? Entonces, digamos, casos muy brutales de mujeres que utilizan todo tipo de elementos para no tener el embarazo, que terminan agrediéndose a sí mismas simplemente porque no pueden acceder a un servicio de salud que les permita estar tranquilas con su decisión. Y pues eso es lo que hace que en esa observación 29, pues se pide a los estados que realicen como una reforma de las leyes que permita que las mujeres puedan ejercer el derecho a la salud y que pues obviamente no penalicen el aborto. Y digamos que la Corte además también explora pues qué es lo que ha sucedido en la jurisprudencia internacional sobre el caso, sobre estos mismos casos, y encuentra, digamos, que hay pues múltiples decisiones en las cuales otros tribunales constitucionales han encontrado las enormes tensiones que existen entre los derechos sexuales y reproductivos, las libertades y el hecho pues de que las mujeres puedan o tengan el derecho a abortar. Y también encuentra pues en el derecho comparado distintos modelos en los cuales se ha despenalizado el aborto. Entonces encuentra que hay países en los cuales hay una despenalización total del aborto, como en Canadá, como en Estados Unidos, antes del Roe versus Wade, como en México, que efectivamente hay una despenalización total, como en Cuba, que hay una despenalización total. Encuentra que hay otro sistema de causales, que es el de causales taxativas que permiten solo la interrupción del embarazo durante el primer trimestre, que son Argentina, España, Alemania, Austria, bueno, Portugal, Reino Unido, Italia, Francia, bueno. Otros que son un sistema de despenalización parcial con base en causales taxativas, como el nuestro, que estaba hasta la C355 del 2006, es decir, que permitía que por esas tres causales una persona pudiese abortar independientemente, o sea, sin límite de semanas, siempre que estuvieran esas tres causales, y ahí, digamos, en ese mismo escenario está Chile, Ecuador, Brasil y Perú. Digamos que casi que es como extraño los sistemas jurídicos que encuentran una penalización total del proceso. Yo no sé si vamos bien o no de tiempo y de atención. Me siento un poco aquí monologando. No, señora, estamos 102 personas nos siguen aquí por la plataforma, otro tanto en Facebook, y su merced siga, estamos aquí atentos tomando nota. Bueno, sí, porque es que a veces uno aquí entra en un hogar y pues puede ser que no tenga el conocimiento. Y David, si puedes como avisarme al límite de cuando me falten por ahí 5 minutos para poder cerrar, porque pues... Si la doctora quiere su merced, tómese los siguientes 10 y le transmito 3 preguntas que están aquí en el chat. Listo, entonces me tomo los siguientes 10 minutos para terminar, porque en realidad el tema es muy extenso y intentado ir lo más rápido posible. Bueno, y el otro tiene que ver con que la Corte empieza a analizar, bueno, listo, o sea, en el derecho comparado ya hay unas claridades sobre cuáles son los sistemas de penalización del aborto. También tenemos claros cuál es el marco jurídico que hace que se abra o que se reabra una puerta para poder hacer un debate. Pero además de eso, pues nosotros como Corte Constitucional también hemos señalado que hay un contenido de derechos sexuales y reproductivos. Y digamos que hay la Corte Constitucional, desde la sentencia C355 del 2006 en adelante, pues ha establecido un marco de contenido de los derechos sexuales y reproductivos que, digamos, que se enmarcan en 3 aspectos generales. Uno, el de autodeterminación reproductiva, el otro, el de acceso a los servicios de salud, y digamos que el otro tiene que ver con el alcance que la Corte le ha dado a esos contenidos. Y la Corte empieza a hacer una reconstrucción de la jurisprudencia desde el año 2008 en adelante, que es cuando ella encuentra pues todas las barreras y todas las dificultades que tienen las mujeres en acceder a, digamos, a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, digamos que lo primero que encuentra la Corte es que, mire, sexualidad y reproducción son independientes de las personas. Es decir, uno son los derechos sexuales en los cuales las personas pueden decidir
de qué manera los ejercen y otros que también hacen parte de ese contenido, que son los reproductivos, y en los cuales particularmente las mujeres deberían tener la posibilidad de decir cuándo, cómo y de qué manera se reproducen. Es decir, sin afectar. Y digamos que, aun cuando existen prejuicios culturales en relación con cuáles son la forma en la que sobre todo particularmente las mujeres ejercemos nuestros derechos sexuales y reproductivos, pues el Estado no debería incidir en ellos. Sobre todo pues porque estos derechos son derechos que son claramente derechos fundamentales que no pueden verse afectados. Entonces, cuando hablamos de autonomía reproductiva, en realidad estamos hablando sobre decisiones libres y personales que impiden cualquier interferencia de cualquier miembro de nuestra familia en relación con ellos. Son nuestras, porque solo nosotros sabemos de qué manera vamos a resolver las distintas tensiones que existen en nuestra vida. Solo nosotros lo vamos a poder saber. Nosotros tenemos ese derecho, ese marco de acción en relación con la autonomía reproductiva. Y entonces cuando no se garantizan procedimientos o medios para ejercer nuestra autonomía reproductiva, pues está violando el contenido de ese derecho, igual cuando se presentan situaciones de violencia física o cuando, por ejemplo, no se suministra la información suficiente en relación con la autonomía sexual y reproductiva. Fíjense que en muchos casos, y luego la Corte lo termina constatando en el proceso, pues evidencia que hay muchas mujeres y muchas niñas que además incluso han sido afectadas por violación y demás, que incluso estando en las causales de la C355 no tienen acceso pues a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo porque ni siquiera saben que ese es su derecho. Entonces, esto se conecta con el segundo contenido que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud reproductiva y pues la Corte encuentra que hay una sentencia que es la C627 del 2012, en la que se recoge una recomendación, la recomendación 24 de la CEDAW, que pues señala que hay un derecho que es el derecho a la salud reproductiva y que pues sí que ese derecho a la salud reproductiva hace pues que deba el juez constitucional ponderar como la forma en la que las mujeres deciden sobre cómo acceder a los servicios de salud y particularmente a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo que están viéndose afectados. Pero además este acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva también tiene que ver con la educación y la información, es decir, las personas deberían tener completa educación sobre todos los métodos anticonceptivos que existen, el acceso a ellos y la posibilidad de elegir aquel que sea de su preferencia. Incluso en la intervención que hace Profamilia en el proceso, que es muy interesante, evidencia cómo, pues, para la sociedad puede, en un momento dado pudo haber sido un tabú hablar de derechos sexuales y reproductivos o de cómo interrumpir voluntariamente el embarazo, pero claramente es necesario que las mujeres, las niñas, las personas gestantes, pues conozcan cuál es el contenido de ese derecho y que conozcan además que hay un acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde la C355 del 2006. Y digo yo, y esto digamos es un añadido que creo que esto también le cabe a los profesionales de la salud, ¿no? Digamos, porque yo siento que a veces no simplemente es una carga en relación con las mujeres, niñas y personas gestantes, sino para quienes ofrecen el sistema, digamos, el servicio en el sistema de salud, quienes deberían tener conciencia sobre los efectos que para una persona pueden, significa tomar una decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso en algunos de los casos que analiza la Corte, en la jurisprudencia previa entre el año 2006 y el año 2022, pues la Corte advierte que en algunos casos los propios empleados o personales de la salud pues se abstienen de hacer interrupción voluntaria del embarazo más allá de por sus propias creencias por el hecho del desconocimiento en relación con el contenido del derecho. Lo otro es que dentro de esta parte de acceso a la información también debe estar pensada en que las maternidades deben ser deseadas, ¿sí? Aunque efectivamente, digamos, el deseado no es simplemente la planificación en relación con cuando yo quiero estar embarazada, no, pues porque puede ser que una mujer no lo haya planeado, pero cuando se entere, pues decida que efectivamente lo quiere. Pero sí es necesario plantearnos que la información también significa el hecho de que las mujeres
digamos que históricamente nos han impuesto el control sobre nuestro cuerpo, podamos decidir cuándo queremos y cuándo no queremos ser madres y cuáles son los riesgos que tenemos tanto en la gestación como en el parto como en la lactancia. Es decir, esto también tiene que hablar con maternidades deseadas y maternidades libres de violencia obstétrica. Espero que recuerdes nuestro debate, David. Lo otro es la prevención y tratamiento, que también hace parte del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que tiene que ver con la prevención y tratamiento de las enfermedades del aparato reproductor femenino, y el acceso a tecnología científica, digamos que eso sí ya tendría que ver con fecundación in vitro y demás, pero que hace parte de eso. Entonces la Corte ahí, ya como no me va a alcanzar mucho el tiempo, pues hace como un desarrollo de la jurisprudencia y trae a colación una sentencia que yo también les invito a leer, que creo que esa empujó muchísimo esta decisión, que es la sentencia de unificación 096 del 2018, que le otorga el carácter fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, y en la que hace un mandato general en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos que hay deber de información, libertad de decisión, capacidad para decidir, derecho a la intimidad, deber de disponibilidad, diagnóstico oportuno, prohibición de dilaciones injustificadas, y hace un marco de objeción de conciencia y cuándo aplica y cuándo no aplica. Y pues a partir de eso ya la Corte empieza a resolver cada uno de los casos de los cargos y encuentra, primero, que efectivamente esta medida sí vulnera intensamente el derecho a la igualdad. Y el derecho a la igualdad lo mira desde dos perspectivas. Uno, desde violación a la discriminación por razón del sexo, pues encuentra que efectivamente aquí se está penalizando exclusivamente a las mujeres y encuentra los porcentajes de penalización para las mujeres, incluso encuentra que en todo el tiempo nunca se ha penalizado a un hombre como determinación del aborto por consentimiento. Y además de eso, pues que la mayoría digamos, de las personas que están como perseguidas penalmente tiene que ver justamente con la persecución penal de las mujeres y particularmente de las mujeres más pobres. Entonces se encuentra que efectivamente este tipo penal no, y afecta intensamente el acceso a las mujeres más vulnerables, pues hacen un análisis a partir de, digamos, de unos como de unas indagaciones estadísticas que llegan al proceso, en las cuales se evidencia que las mujeres más vulnerables pues tienen mayores barreras para acceder al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y pues se encuentra pues que claramente esto es inconstitucional. Y pues además de eso pues vulnera todo el resto de contenido normativo que yo les acabo de explicar. El segundo escenario en el que está muy unido a eso y encuentra como que la C355 del 2006, si bien significó un avance en los derechos de las mujeres, pues también significó que se empezaran a ampliar unas barreras que ella misma identifica y que están ahí dentro del catálogo de la sentencia, en las que se evidencia cómo las mujeres terminaron encontrándose en esa disyuntiva entre derecho y sanción, y en esa disyuntiva pues claramente el derecho no terminaba siendo como tan eficaz en esa medida. El otro escenario en el que también la Corte aborda, y es efectivamente que hay una afectación de la libertad de conciencia, que también está actada a autonomía reproductiva, pues las mujeres no podemos decidir claramente sobre nuestro propio proyecto de vida y sobre la manera en la que nosotros ejercemos nuestro derecho y nuestro cuerpo. Y que, digamos, hay un límite al poder punitivo del Estado, y ese límite al poder punitivo del Estado implica que existan otras medidas para garantizar esos derechos, a partir del catálogo que les acabé de hablar, que ya había desarrollado en la DCU 095. Entonces, encuentra que existe esa tensión, pero encuentra además que tiene que resolverla porque hay una tensión también de los derechos del que está por nacer. El que está por nacer, pues claramente necesita una especie o necesita una protección, y encuentra que la vida debe ser protegida, pero que existen distintas formas o intensidades de proteger la vida. Y lo evidencia, por ejemplo, con el caso de la eutanasia. Fíjense que, aunque la vida es inviolable, sí necesita como existen niveles de intensidad de protección. No todas las violaciones a la vida tienen la misma sanción penal. No tiene la misma sanción penal la eutanasia, no tiene la misma sanción penal, por ejemplo, el delito de abandono de menores. Es decir, efectivamente hay distintas intensidades de proteger a la vida, y en esta
aunque hay que proteger al que está por nacer, la intensidad no es la misma de cuando está por nacer, de cuando ya nació. Y encuentra, y ahí es como el último escenario para el condicionamiento, que hay que tener en cuenta dos elementos, viabilidad y autonomía. Viabilidad de la vida en relación con hasta qué escenario o hasta qué punto yo voy a proteger la vida. Y la voy a proteger hasta desde las 24 semanas en adelante de forma completa, de tal manera que yo le voy a permitir a las mujeres que desde que están, pues desde el inicio del embarazo hasta antes de la semana 24, puedan decidir autónomamente, sin causales, interrumpir voluntariamente el embarazo, y luego de eso no, porque digamos que hay una especie de que después de la semana 24 el feto va a ser viable extrauterinamente, y digamos que eso llega a la conclusión, no solo porque así lo ha hecho el derecho comparado, sino además de eso por algunas intervenciones que llegan a la Corte. Digamos que eso es lo que hace que la Corte realice el condicionamiento en relación con la decisión. Sé que me quedan muchos temas por hablar, pero pues entiendo que es un tema muy largo en un periodo muy corto, pero bueno, espero haber intentado resolver de mejor manera el asunto. Doctora Karen, al contrario, muchas gracias, su merced muy generosa. Las 110 personas que alcanzaron a conectarse, estamos en 100. Hay bastantes preguntas. Lo primero que tengo que agradecerles porque el debate es estrictamente constitucional, como su merced apuntaba, es un debate que sin duda interpela fibras morales en las que es fácil polarizarse, pero damos que estamos en un espacio de formación judicial, pues nos corresponde simplemente limitarnos a comentar el derecho vigente en Colombia. Eso de alguna manera acota el debate y los argumentos morales, religiosos, de otra índole, pues serán de esos espacios. Aquí solamente corresponde ofrecer argumentos jurídicos y creo que su conferencia sin duda da puntos y claridad sobre eso. Surgen tres preguntas. La primera tiene que ver con la forma en la que se fijó el término de las 24 semanas. ¿Qué razonamientos hizo la Corte para llegar a ese término? Bueno, como les acababa de decir, la Corte primero evaluó el tema de viabilidad y autonomía, ¿no? Entonces, digamos que entendió que efectivamente las mujeres tenemos derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, pero digamos que no en todos los, que digamos que eso no era válido en cualquier momento del embarazo. Y para eso entendió, primero hizo como un análisis de jurisprudencia comparada en la que encuentra que la mayoría de las como de los regímenes legales alrededor del mundo encuentran que entre la semana 20 y la semana 24 pues existe como una especie como de un consenso sobre que el feto no va a vivir autónomamente. Y digamos, al proceso también llegan a consideración pues intervenciones médicas que también evidencian que la vida extrauterina es viable realmente desde la semana 24. Y entonces adopta una decisión intermedia, es decir, no voy a despenalizar completamente el aborto con consentimiento, pero encuentra que la medida proporcional y razonable, lo que hace a través de un juicio de proporcionalidad en la sentencia, es precisamente esa, entender que en esa tensión, pues lo propio es llegar a un punto intermedio, y el punto intermedio tiene que ver con las 24 semanas, que es cuando un feto puede vivir extrauterinamente sin ningún tipo de dificultad. Entiendo pues que sobre esto hay muchísimas observaciones y abordajes sobre por qué ese es el límite y no otro, pero digamos que digamos, fue un límite basado no en criterios morales, como lo acabas de decir, sino digamos como en criterios de viabilidad extrauterina. Y además de eso, no solo eso, sino además de la atención que tenía con la autonomía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Doctora Karena, otra pregunta que surgió aquí en el chat tiene que ver con los argumentos de los magistrados que salvaron votos, argumentos jurídicos de los argumentos de los magistrados que no estaban con la mayoría. ¿Cuáles fueron? Sí, estos, digamos, están en dos escenarios diferentes. Uno, en el escenario de que aquí había cosa juzgada y que al existir cosa juzgada, es decir, que no podía superar todo lo que les expliqué al principio, que en realidad era uno de los fondos más gruesos de esta controversia, era si la Corte se podía volver a pronunciar.
Pero, digamos, para algunos de los magistrados, esto no era, o sea, los argumentos que se daban no eran suficientes. Primero, porque aquí sí se reeditaba el debate del año 2006 en relación con los derechos sexuales y reproductivos, con las barreras, con el límite del poder punitivo del Estado. Entonces ellos decían, estamos diciendo lo mismo, pero ahora estamos avanzando, pero no hay razones. Y además de ellos encuentran que no hay un cambio de significación material, pues porque simplemente aquí es el resultado de lo que pasaba, como el resultado de la sentencia C355, que no significa un cambio de significación material, porque las personas, para algunos de ellos, siguen pensando sobre el aborto lo mismo que pensaban en el año 2006. Es decir, que en la conciencia social no hay una transformación en relación con el delito de aborto que hacía que la Corte tampoco se pronunciara, y tampoco para ellos hay un cambio en el contexto normativo, primero porque ellos entienden que la ley estatutaria de salud, incluso las leyes posteriores que hablan sobre derechos sexuales y reproductivos, no hablan específicamente sobre derechos, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y además de eso, pues encuentran que algunas de los instrumentos internacionales que se traen a colación en la sentencia son de derecho blando, es decir, que no, o sea, son simplemente criterios auxiliares y criterios de interpretación, pero que digamos que no son obligatorios para el Tribunal Constitucional. Y un salvamento de voto que es fuerte en relación con el concepto del derecho a la vida. Entonces, una magistrada encuentra que el derecho a la vida es inviolable y que, digamos, que es un consenso, o sea, que no existe limitación sobre nuestra forma de pensarla del derecho a la vida, y que el derecho a la vida, por tanto, no puede relativizarse. Digamos, ese salvamento de voto no contesta el hecho de que el derecho penal tiene distintas intensidades de protección del derecho a la vida, sino para ese salvamento de voto, el hecho de que la vida sea inviolable implica que, pues que no se pueda despenalizar el aborto, y además de en ningún escenario, y además de eso también, digamos, hace como una especie de reflexión sobre pues cuál debería ser el contenido de sus derechos y cómo un tribunal constitucional debería resolver esta especie de tensiones, hablando pues de que aquí no se trata de un bien jurídico a tutelar, sino que estamos hablando de un ser que está en formación y que al estar en formación debería tener protección desde el vientre. Digamos, esas fueron los salvamentos de voto. Doctora, acá la última pregunta. Sabemos que Sumer tiene una agenda muy apretada, pues trabajar en la Corte Constitucional, magistrado auxiliar, es una responsabilidad altísima. Esta es la última pregunta que le transmito, que es legítima, responde a una preocupación legítima de quienes puedan llegar a pensar que entonces el Estado no brinda protección a los no nacidos antes de la semana 24. ¿Qué protecciones brinda el sistema jurídico colombiano, ya no penal, de otro tipo, a los no nacidos antes de la semana 24? No entiendo la pregunta. Aquí en el chat, digamos que hay preocupaciones legítimas en el sentido en que entonces el Estado no protege al no nacido antes de la semana 24. La pregunta, intento canalizarla, es ¿qué protecciones no penales da el Estado al no nacido antes de la semana 24? No nacido sí tiene protecciones, ¿no? Es decir, y creo que, pero que la tensión constante está entre el derecho al no nacido y el propio derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y en esa tensión, digamos que no es que no tenga protección, es que la mujer es la que va a decidir si efectivamente quiere o no tener digamos, dar por terminado el embarazo o continuar con el embarazo. Y para eso, digamos, existen otras opciones u otros abordajes que no tienen que ver con el derecho penal, y es como, digamos, mecanismos de educación sexual de las mujeres, de que las mujeres encuentren otros mecanismos distintos a la interrupción voluntaria del embarazo para dar término a ellos, pero tienen que ver muchísimo más con una posición del Estado más de garante en relación con la posibilidad de que las mujeres tengan la decisión real de poder dar por o sea, de poder culminar exitosamente el embarazo o no hacerlo. Pero la protección no siempre tiene que ser, o sea, no protegemos siempre los bienes jurídicos imponiendo sanciones penales, sino que existen otra suerte de mecanismos, al punto incluso que la Corte encuentra que las instituciones tienen que reforzar
sus obligaciones de educación, de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, de acceso a las formas de planificación de las mujeres. Es decir, el Estado tiene que hacer una gran batería de protección de la mujer y de sus propias decisiones, pero no puede amenazar a la mujer con que la va a meter a la cárcel si decide que no va a tener el hijo. Es decir, que sí existen otros mecanismos. Incluso también existen, digamos, la sociedad tiene también otras formas de hacerlo, ¿no? Hay, por ejemplo, fundaciones en las cuales se fortalece el hecho de que si usted no aborte, sino que efectivamente pueda dar en adopción al bebé. En fin, existen otros mecanismos no punitivos en los cuales el Estado puede ser incluso más eficaz que eso. Y lo otro es el hecho de, y en eso también meto ahí la cucharada, y es el hecho de pensar que como que el hecho de que llegue a las 24 semanas puede llegar a parecer complejo, pero la realidad es que la mayoría de las personas que tienen acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no van a esperar digamos, un avance tan significativo en esto, por lo que significa en términos de su salud física, pero también por lo que significa en términos de su salud mental. Incluso lo que encontró la Corte en su jurisprudencia es que la mayoría de las mujeres que llegaron digamos, a 6 meses de gestación fue, digamos, más por ineficiencia del Estado al impedir que las mujeres pudieran acceder fácilmente. Entonces, sí existe protección al no nacido, pero es una protección no punitiva. Y por eso se exhorta al Congreso de la República, pues, para que adopte mecanismos que efectivamente sí sean eficaces, pero que no sean punitivos. ¿Por qué? Pues porque usted no puede penalizar a la mujer por el hecho de decidir sobre su propio cuerpo. Y hay unos límites, y el límite de viabilidad extrauterina es digamos, el que utiliza la Corte para encontrar, digamos, el tope de protección al que está por nacer. Doctora Karina, muchas gracias, queda clarísimo. Entonces, digamos, pues, no solamente comparto, sino que le agradezco su merced la claridad en la exposición y sepa pues que la escuela judicial lo que le interesa es que los jueces, los magistrados, los funcionarios, los servidores judiciales pues conozcan la providencia y sin duda puede ser objeto de 1000 debates, pero es la cosa juzgada de la Corte Constitucional y tiene que ser respetada en su integridad. En esa medida pues le agradecemos que ha sacado tiempo de su agenda, estas actividades ad honorem. Sin duda los estudios de género, los estudios feministas en los derechos humanos de las mujeres son un saber jurídico pues tan eminente y tan respetable como cualquier otro, y las expertas que acuden a la escuela judicial en estas videoconferencias pues lo hacen de manera gratuita. De entrada, entonces, doctora Karina, gracias por sacar tiempo para la escuela. No siendo más, a la doctora Karina nuevamente muchas gracias y tengan feliz resto de día y hasta la próxima oportunidad.